Bueno, a continuación, Ángel Rubio, del Operativo de Infoca de la Junta de Andalucía y además delegado nacional UGT Incendios Forestales, nos va a hablar del bombero forestal. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias a, como dice Vanessa, gracias a Domingo, a Juanba por esta oportunidad. Voy a empezar de una forma que no iba a empezar, pero anoche me hicieron una pregunta de por qué tanto empeño con el tema de bombero forestal, el por qué. Y una cuestión, la charla va a ser un poco densa. Si hay algún punto en el que la gente se pierde, que me paren, porque si no, podemos ir a un sitio o a un punto de no retorno, ¿no? Bueno, ¿por qué? Hay parte que no está ahí puesta. Yo soy bombero forestal, soy jefe de unidad de la Unidad de Transporte de la Vera de la Reina, 15 años, ahora estoy en el Infoca, soy bombero forestal en Blica, 4 años, soy padre de 2 hijos, he visto morir a 2 compañeros, uno de ellos le estuve yo dando RCP, es decir, a mí el que venga hoy por parte de UGT es una herramienta que a mí me ha hecho de poder defender y poder reivindicar cuál es la particularidad que tenemos o por qué queremos ser bomberos forestales a tanto empeño como me preguntaban anoche, ¿no? Pasamos. Ah, vale. Ok. Bueno, ayer Juan hizo un poco de similitud o un poco de historia. Como sabéis, la ingeniería y los agentes datan del siglo XIX y si hablamos un poco de cuáles son nuestros ancestros, nos tenemos que ir al siglo XX, coincidiendo efectivamente con esos planes de restauración de los años 20 y sobre todo los años 40 de Tío Paco, en donde aparece esa figura del vigilante temporal de incendios forestales. Quizás ese es el germen del bombero forestal, ¿no? En el 55, sobre todo luego en el 70, Ricardo Vélez hace un efecto que es irse a Estados Unidos y Canadá, ver qué es lo que hacen ahí, importar el modelo Yankee. Y quiero que se queden con esto porque es súper importante, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que interiorizar por qué vamos hacia dónde vamos y de dónde venimos. Y ese es un hecho súper importante. La Constitución Española del 78 nos abre modelos de gestión con esa dicotomía de Estado-autonomía, donde abre las competencias y donde el ICONA deja de tener esa competencia estatal centralizada, y hablamos de diversidad de modelos en las que aparece, cómo no, pues una heterogeneidad bastante grande, ¿no? Cada comunidad hace de su capa un sayo y cada comunidad lo que hace es diferentes modelos. Ahora mismo tenemos modelos bomberiles y tenemos bomberos, o sea, tenemos competencias que yo las llamo verdes, que están dentro de las consejerías de Agricultura, dentro de las consejerías de ¿he dicho algo? Entonces, lo que ocurre es que tenemos una diversidad en cuanto a la gestión, ¿de acuerdo? No pasa nada. Hay unas competencias autonómicas que tienen que ser respetadas en cada comunidad, se opta por uno u otro modelo, ¿no? ¿En qué situación queda el personal según lo visto anteriormente? Pues bueno, tenemos 19 categorías que reflejan el trabajo de prevención, detección y extinción de incendios. Teníamos trabajadores que trabajaban, digamos, con el cupón agrario. La mayoría de esos vigilantes temporales de incendios eran recolectados, y así me decía un agente medioambiental, ¿no? De pastores, de gente que trabaja en el campo, que conocía muy fervientemente qué es lo que y en el entorno en el que se movían, ¿no? Luego se pasa al régimen general, hay una amplia temporalidad dentro de lo que es el colectivo y sobre todo nos lleva a lo que es la falta de homogeneización que yo comentaba al principio. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Pues actualmente estamos en, como hemos visto durante estos días, en una evolución generacional de los incendios forestales que han hecho que el trabajador o el bombero forestal se vaya adaptando cada vez más a lo que es ese cambio generacional de incendios cada vez más agresivos, más virulentos y sobre todo una emergencia, un empeoramiento climático que, ya lo dijo ayer el propio presidente Juanma Moreno, a mí me sorprendió que dos tendencias políticas coincidiesen junto con Felipe González en que efectivamente esto está aquí y ha venido. Cada vez tenemos situaciones más agravantes que se agravan todavía más en el mundo rural, donde yo vivo, en un pueblo de 900 habitantes, donde estamos totalmente desatendidos de un servicio público ante las emergencias climáticas, ante las danas, ante las nevadas, ¿de acuerdo? Ante las situaciones que estamos cada vez viendo con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en España, en el año 2010, se promulga en el BOE, ¿vale?, el Catálogo Nacional de Ocupaciones. El Catálogo Nacional de Ocupaciones 11. Hasta ahora, en el año 94, aparecía solamente la categoría de bombero. Y a partir de ese Catálogo Nacional de Ocupaciones 11,
perdonad porque la diapositiva llega hasta abajo, habla del 5931, que son bomberos, y del 5932, que son bomberos forestales. No lo digo yo, no me lo estoy inventando. O sea, está en el diario oficial, en el boletín oficial. Y es ahí donde se abre un gran abanico. Ese abanico nos lleva, ni más ni menos que a una adaptación también europea en cuanto a la certificación y cualificaciones profesionales. Todos sabemos que la circulación laboral a nivel europeo está basada en esas certificaciones. Es decir, vamos a suponer que un bombero forestal del Pirineo quiere trabajar en Francia. Lo vimos ayer, lo comentaron, cada vez hay una mayor demanda del especialista o del profesional que se ha especializado en los incendios forestales. Necesitamos tener una certificación europea. Y este es otro gran salto. No solo la aparición de la categoría de bombero forestal, sino que vamos a dotar de qué formación necesita y qué tiene que tener, cuáles son sus funciones y cuáles son sus competencias. Y nos acomodamos a Europa. Europa lo que marcaba, yo tenía esa tarjeta de trabajador forestal, como el que tenía la tarjeta esa azul de gruista o de carretillero, ¿no?, de la década del 2000, y a partir de aquí lo que nos dice Europa es, no, ustedes tienen que acomodarse al sistema europeo. Y el sistema europeo tiene dos vías. Una de ellas es muy clara, y es que por su experiencia profesional yo le certifico a usted que tiene ese conocimiento, por planes de acredita o por formación. Pero además le voy a dar una opción, y es que cada una de las ocupaciones que yo he desarrollado en el Catálogo Nacional de Ocupaciones 11, que hemos visto anteriormente, le voy a dotar de anclaje a un técnico medio o a un técnico superior de formación profesional, para que si usted quiere se certifique y pueda continuar su vida académica, no quedarse solo en la profesional, que tenga esa doble elección, ¿de acuerdo? Y entonces aparecen estas cualificaciones profesionales en las que se nos saca de la familia profesional forestal y se nos incorpora dentro de la familia profesional de seguridad y medio ambiente. Hecho muy importante. Ahí viene reflejada cuáles son nuestras competencias, como verán ustedes, ¿vale? Y el ámbito profesional, y ahí en ocupaciones y puestos claramente aparece el bombero forestal. Dentro de las competencias aparece también la de coordinación de operaciones, es decir, quiénes van a ser los que dirijan y coordinen, y vuelve a aparecer ahí, ¿no?, coordinación de vigilantes de incendio, coordinador de unidad de prevención y jefes de unidad. Por eso cada vez hablamos de bomberos forestales, de jefes de unidad o de coordinadores de unidades dentro de cada una de las escalas que supone lo que es los incendios forestales. La formación en el año 2013 aparece lo que es en el BOE ya la certificación profesional. Hasta ahora era la cualificación, el contenido teórico de qué es lo que tiene que tener, cuáles son sus competencias, y acá aparece la certificación profesional, tanto para la de operaciones como para la de coordinación. Insisto, esto es el boletín oficial, no nos lo estamos inventando. Yo anoche a la persona que me preguntó le dije, mañana lo voy a explicar, yo no me estoy inventando nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros también venimos reclamando cuál es nuestro encuadre, dónde debemos estar encuadrados. Y ayer, pues, Elsa lo dijo claramente. Tenemos lo que es la directriz básica, tenemos la Ley de Protección Civil y lo marca claramente que los servicios de extinción y prevención de incendios forestales están dentro de lo que es el sistema de protección civil. No hay mayor, yo creo que no hay mayor discusión. El encuadre productivo, donde tenemos grandes problemas. ¿Por qué se reclama el 84-25 de protección civil? Pues porque simplemente el Real Decreto del 2007 marca que todos los encuadres productivos deben de estar englobados con relación al CENAE. ¿De acuerdo? Nosotros lanzamos varias preguntas a lo que es el Congreso de los Diputados y tanto desde Protección Civil como desde el propio plenario nos contestan que no deberíamos de estar incorporados dentro del 0210 de actividades forestales o del 0240 de apoyo a actividades forestales e incendios forestales, porque esa recomendación es anterior a la aparición del Catálogo Nacional de Ocupaciones y habla de que el encuadre donde deberíamos estar es el CNE 84-25 de Protección Civil. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos desarrollando para homogenizar al personal actualmente dentro de ese mare magnum y de esa falta de homogeneización que os he dicho que hay en España, ¿no? Bueno, pues lo primero que se hizo fue intentar hacer un trabajo, una PNL con Izquierda Unida, que fue la que lo presentó en 2015, quedó en nada. Luego el Grupo Parlamentario PSOE se interesó con Zaida y se presentó en diciembre otra proposición no de ley que también quedó en nada. Y luego pues, el Grupo Parlamentario de Podemos se puso en contacto con las organizaciones sindicales para trabajar y para elaborar una PNL. Desarrollamos esa PNL, fue un trabajo muy arduo, es muy complejo, tuvimos que remontarnos a legislación preconstitucional del 68 que todavía regula los incendios forestales, leyes autonómicas,
tuvimos que leer todos los estatutos de autonomía, toda la legislación, porque no puedes invadir competencias, no puedes meterte donde no te llaman. Y las competencias están en las autonomías, con lo cual fue un trabajo bastante complejo y sale una ley muy, muy básica, que luego os explicaré, basiquísima, porque no podemos entrar en más materia. Lamentablemente se presentan 2 veces, una en febrero, otra en mayo, y decaen en la mesa del Congreso. Realizamos una segunda presentación, pero la realizamos, o tercera en este caso, a través del Senado. Y ahí sí que avanza y es tomada a consideración, pero lamentablemente el adelanto electoral hace que decaiga, con lo cual volvemos al punto de partida. Hablo de la situación actual profesional del colectivo en cuanto a la ley, ¿no? Porque es casi que lo que llevamos más actualmente, ¿no? En diciembre de 2019 hay un acuerdo de gobierno para la tramitación de esa proposición de ley o proyecto de ley, ahora os explico. Y en numerosos encuentros que tuvimos con el Ministerio, al final se acordó sacar un proyecto, es decir, es el propio Gobierno el que elabora y el que redacta ese proyecto de ley que va a ser pasado a las Cortes Generales, a la Cámara Alta. El 28 de febrero, coincidiendo con el cumpleaños de Pedro Sánchez, todo lo visteis que fue a la base del Puerto del Pico allí a hacer expresamente ese anuncio, pues se presenta la aprobación en el Consejo de Ministros. Y en marzo del 2023 pasa a las Cortes Generales. Tenemos durante aproximadamente 2 meses un trabajo muy arduo con todos los grupos parlamentarios, porque cada uno tenía aportaciones. Recogemos unas 200 enmiendas a la parcialidad, que son negociadas y pactadas, y como había elecciones en mayo, durante el mes de abril no se realiza trabajos en las Cortes, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, con lo cual hay una paralización. Cuando nos dan fecha para la comisión parlamentaria en la que se iba a trabajar y a avanzar en ese proceso con las enmiendas, lo que encontramos es que hay un adelanto electoral y vuelve a decaer otra vez el proyecto de ley. La situación actual es que tras unas elecciones, en diciembre del 2023 hay un acuerdo de gobierno para volver a retomar otra vez el trabajo de esa ley básica del bombero forestal. Yo pude estar en Casa España, llevo desde el año 2019 participando en las cumbres del clima. En Dubái pues estuve en la Casa España y dialogando un poco con Teresa y con el resto del equipo, pues me decía que me esperase que pasara las Navidades, que íbamos a empezar a retomar otra vez el trabajo. Como la presentación la tuve que entregar con anterioridad, pues actualmente la situación del proyecto de ley se encuentra en que la semana pasada tuvimos 2 días de encuentro en el Ministerio con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que es la que dirige y coordina esto, y vamos a retomar el texto en la situación en la que estaba, pero lo vamos a retomar a través de una propuesta. Es decir, no va a hacer un proyecto del Gobierno, sino una proposición de ley que va a iniciar o a tramitar el Grupo Parlamentario Socialista. El miércoles volvemos a tener encuentros y a partir de ahí vamos a empezar a retomar todo el proyecto con los diversos grupos parlamentarios para iniciar el avance, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de ese proyecto de ley? Pues desde el artículo número 1, que es la categorización, que es lo que pone y lo que marca el boletín oficial, cuál es la formación que tenemos que tener, los riesgos añadidos a nuestra actividad. Acaba de publicarse en el INS una guía de prevención de riesgos laborales para bomberos en las que aparece también la funcionalidad de incendios forestales, porque también son competencia de los bomberos, ¿vale? Es decir, no hemos hecho nada más que incorporar toda la legislación que ya hay vigente. Y sobre todo, la disposición adicional hay una cosa bastante potente, que es el tema de los coeficientes reductores. Yo durante el año y medio que estuve trabajando en el Ministerio con las comunidades autónomas aquí representadas, muchos de ustedes a lo mejor estaban en esas reuniones, pues surgía una cuestión bastante interesante y es la tasa de envejecimiento que tenemos dentro del colectivo. En el año 2014, 2015 y 2016 se produjeron bastantes solicitudes de adquisición de los coeficientes reductores. Y eso nos lleva a la denegación del Ministerio porque no tiene datos, no consigue identificar a los bomberos forestales. Es decir, al personal que realiza la prevención y detección de incendios forestales no está identificado en España. Hay 19 categorías. No hay un CENAE concreto en el que hay personal. Es decir, yo me he encontrado personas en el CENAE de jardinería. Yo he tenido compañeros que no los ha querido atender la mutua en un accidente, en un incendio forestal, porque estaban en jardinería, haciendo labor de incendio. No nos pueden incorporar dentro del 383 de bomberos porque no es posible esa identificación. Y todo corresponde a que hay bastante distorsión en la utilización de ese Catálogo Nacional de Ocupaciones 11, en el que en el artículo número 2 dice que todo el personal que se dedica a la prevención, o sea, que todo el personal que realiza las funciones oportunas tiene
que pasar a datos estadísticos tal como marca el Catálogo Nacional de Ocupaciones. Es decir, si a mí en mi nómina no me pone bombero forestal, si no me pone 5932, yo no puedo aparecer en siniestrabilidad, en accidentabilidad, en datos de desempleo, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos un severo problema, ¿vale? Y esa es la gran problemática cuando nos encontramos comunidades autónomas que tienen un 40% de tasa de envejecimiento, en 5 años tienen al 40% de la plantilla fuera, no hay solución para ello, ya no hay segunda actividad donde meterlos. Hay comunidades que tienen buenas tasas de envejecimiento, entre 12 y el 15, Castilla-La Mancha se me ocurre, por ejemplo, pero lamentablemente estamos en una situación bastante compleja. De ahí por qué la reivindicación de, por favor, tenemos que tener claro que somos bomberos forestales y dónde tenemos que estar. Y como se me acaba el tiempo, ¿cuál es la dinámica del bombero forestal? Bueno, pues los nuevos escenarios, todos los hemos visto. Yo he participado en la COVID, he participado en nevadas, he participado en riadas, ahora trabajando como estoy en Infoca, he participado en búsquedas, en cualquiera de las emergencias a las que somos requeridas. Nosotros, tal como marca además el boletín, no somos los dirigentes de esas emergencias, salvo los incendios forestales, pero somos un recurso más que está ahí, un servicio público más que creo que debe de ser o tiene que ser tenido en cuenta por nuestra alta profesionalidad, nuestra alta implicación y porque somos un recurso que podemos desarrollarnos fervientemente en un escenario cada vez más complejo. Por ello creo que la figura del bombero forestal pues, es la de un profesional vinculado, como no, a la multiemergencia en el medio natural y rural, ¿vale? Y que también puede hacer o trabajar en lo requerido bajo, en el terremoto, pues bajo la supervisión, en una industria bajo la supervisión de bomberos, que es la que tiene en las competencias, etcétera, etcétera. Y ese yo creo que es el grandísimo reto que tenemos por delante las y los bomberos forestales aquí en España. Esa homogeneización que nos haga de una vez por todas ser ese profesional que estamos deseando y que queremos ser para el futuro. Y muchísimas gracias por la atención.